Hola, bienvenidos a Nivel Delicia. Yo soy Elena y en este video te voy a enseñar a hacer un bizcocho de limón básico. Es un bizcocho que queda delicioso, está súper esponjoso y también queda una miga muy húmeda, muy tierna. Y esta receta yo ya la he usado en otras ocasiones y recientemente la usé para hacer los pasteles que hice con una decoración vintage. Entonces me pidieron que les compartiera mi receta. Está demasiado fácil, los ingredientes son básicos y yo estoy usando en esta ocasión esta variedad de limón, se llama limón Eureka. Hay miles de variedades de limón, tú puedes usar la que tengas a mano, sin embargo obviamente toma el sabor completamente a la variedad que estés usando. Yo lo voy a hacer en batidora de esta, se puede hacer con batidora de mano y también se puede hacer a mano con un batidor de globo. Simplemente es que lo único es que probablemente te costaría un poco más llegar al punto para que los huevos espumen bien. Sin embargo, se puede hacer perfectamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner los huevos de uno por uno en la batidora. Empiezo batiendo a velocidad baja, agrego también el azúcar y poco a poco aumento la velocidad hasta que los huevos se espumen. Aquí tengo 125 mililitros de leche entera y voy a añadirle una cucharada de jugo de limón. Esto es para hacer como un buttermilk y lo que va a suceder es que por el ácido del limón la leche se va a cortar. Esto ya te lo he mostrado en otros videos, se puede hacer con vinagre de caña, vinagre de manzana o pues en esta ocasión lo estoy haciendo con jugo de limón. Y lo vamos a dejar que repose un momento hasta que llegue el momento de usarlo. Los huevos y el azúcar se pueden batir a velocidad alta o media alta, pero nunca batas mucho después de añadir harina. Y ahora que ya tengo los huevos en este punto, lo que voy a hacer es añadir el aceite. Lo voy a hacer en la velocidad más bajita, que es para integrar ingredientes. Y voy a añadir también la ralladura de limón. Yo siempre le pongo la ralladura de 2 limones, pero porque a mí me gusta mucho, pero con que le pongas la ralladura de un limón es suficiente. Aquí voy a mezclar el polvo para hornear con la harina. Le voy a dar una mezclada y recuerden que la harina siempre cuando vayan a hacer un bizcocho debe de estar cernida, de preferencia si pueden hacerlo unas 2 veces para que le entre más aire, siempre eso va a favorecer a que el bizcocho quede más esponjoso. Y ahora voy a ir integrando mi harina, lo voy a hacer en unas 3 adiciones y siempre en la velocidad más bajita. Cuando son bizcochos no queremos que el gluten empiece a reaccionar, entonces hay que integrarla de poco en poco alternándola con la leche, que en este momento ya la leche se ve súper cortada. Y no se espanten, esto está perfecto y esto también va a favorecer para que quede un bizcocho mucho más jugoso. Entonces voy a iniciar con harina y voy a ir alternándolo con la leche. Esta parte se puede hacer a mano o en la velocidad más bajita. En esta parte ya no tienes que batir mucho y lo único que hago es bajarlo con una espátula para revisar que no queden restos de harina, y si hubiera algún grumo o si se ve algún resto de harina, con la misma espátula se puede disolver.
Aquí tengo ya mis moldes listos. Te recomiendo siempre que antes de iniciar con tu preparación, para que no hagas esperar mucho la mezcla, engrases tus moldes. Si quieres puedes ponerles una base de papel siliconado, papel encerado o papel de horno en la base y en las paredes del molde. En esta ocasión yo solamente los engrasé y los enhariné, y también ya tengo listo precalentándose mi horno a 180 grados centígrados, que es la temperatura en la que voy a hornear. En esta ocasión estoy usando dos moldes de 22 centímetros cada uno, pero esta mezcla se puede hacer en un molde más grande de 22 centímetros, o si quieres que quede un pastel alto, te recomiendo que uses 3 moldes de 15 centímetros cada uno, que es justamente la medida que yo utilicé cuando hice los pasteles con la decoración vintage, que si no has visto ese video te lo voy a poner abajo en la descripción. Si quieres que la medida quede exacta, recuerda que también los puedes pesar. Y nunca vayas a llenar un molde a más de 3/4 partes o un 75-80% de su capacidad. Si tu molde es más alto, más o menos como de unos 10 centímetros, puedes poner toda la mezcla en un molde. Y yo los voy a llevar a hornear a 180 grados centígrados, y ahorita te voy a poner exactamente el tiempo que duró en mi horno. La mejor forma de comprobar si está listo es clavando un cuchillo en el centro del bizcocho, y si sale limpio ya lo tienes. Yo dejé mis moldes enfriando 8 minutos y pasado ese tiempo desmoldé. Generalmente yo pongo papel siliconado en la base, pero en esta ocasión simplemente engrasé y enhariné. Déjalos enfriar completamente antes de decorar un pastel. Si te gusta esta receta me ayudas mucho al compartirla, también dejando un like en este video y suscribiéndote, o también puedes apoyar mi canal directamente al hacerte miembro. Estoy muy feliz y agradecida con los primeros miembros del canal, de verdad muchas gracias por apoyar mi contenido. Te voy a dejar más información para hacerte miembro en la descripción de este video. Este bizcocho queda súper esponjoso, queda una miga muy tierna, no queda para nada seco. Si lo haces, me encantaría que me dejaras tus comentarios para ver cómo te salió, o mejor aún, si puedes enviarme tu foto por cualquiera de mis redes sociales. Recuerda que en todos lados me encuentras como Nivel Delicia. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.